escritor y que podía incluso, ya que me habían dado un poco de dinero, ganar dinero con lo que escribía, ¿no? Esa idea no se tiene. Entonces, no, la idea más bien es una idea también de tipo memorable, que se te queda grabada en la memoria, de que hasta qué punto se puede valorar por los demás algo que tú has hecho en la intimidad y sin ánimo, por supuesto, ni de ganar dinero, ni siquiera de ganar nada, ¿no? La literatura, para mí en particular, es algo que me gusta enormemente hacer, ¿no? Es decir, si alguna vez encima me dan un premio o gano un poco de dinero con un libro, naturalmente lo recibo muy bien porque es la actividad a la que más horas de mi tiempo dedico. Pero en realidad para mí nunca es un trabajo, ¿no? Yo cuando estoy escribiendo, sobre todo una novela, que es, claro, es muy distinto escribir un pequeño ensayo o un poema o incluso una obra de teatro, que son por su propia naturaleza más breves. Cuando estás escribiendo una novela, y en particular El Abrecartas, que es mi libro más extenso y además con muchas cosas mezcladas de historia verdadera e historia inventada, de muchos años que van pasando a lo largo de sus páginas, cuando yo estaba haciendo ese libro, que estuve trabajando pues como unos 2 años y medio aproximadamente, yo tiendo a aislarme bastante, ¿no? Y a vivir un poco en el libro. Mi vida la vivo un poco en el libro. Yo no tengo familia, no tengo hijos, no estoy casado, no tengo ninguna obligación familiar que me ate de manera muy permanente. Por tanto, esa manera de abstraerme, de meterme en la vida del libro que estoy haciendo, me resulta más fácil, ¿no? Pero lo que quería decir es que nunca, en ningún momento de ese proceso, que pasa por situaciones en las que uno está tratando de lograr escribir lo que quiere y a veces la página se resiste, etcétera, etcétera, en ningún momento pienso que estoy obligado a trabajar, es decir, nunca pienso que es un trabajo como los demás. Es trabajo y yo le dedico probablemente a eso más horas de las que un señor que trabaja en un banco o una doctora que trabaja en un hospital le dedica al suyo, ¿no? Es decir, me entrego con mayor pasión y con mayor exclusividad, incluso prescindiendo de la vida de diversión, pero no me cuesta hacerlo porque para mí es una diversión. Yo suelo escribir por la mañana un rato, no muy largo, que es una manera de retomar el hilo de lo que he escrito la tarde anterior. Yo suelo escribir mejor por la tarde-noche que por la mañana, pero cuando estoy haciendo una novela hago 2 sesiones porque quiero no perder el hilo. Entonces, por la mañana retomo lo que he escrito el día anterior, reescribo, corrijo, avanzo un poco, no mucho, y luego dejo unas horas por medio en las que me dedico en algo que para mí es muy importante, y me dedico a pensar en lo que voy a escribir. Pero no tanto que me haga en la cabeza las frases que voy a poner, sino pensar la línea que voy a seguir esa tarde, no dentro de un mes, porque yo los libros nunca los voy planeando. Hay escritores que hacen, yo lo he visto en algunas casas de escritores que conozco, he visto que algunos escritores, me asombra, tienen como esquemas perfectamente desarrollados de los libros que están haciendo, una novela, por ejemplo. Y lo tienen, una vez estuve en casa de José Luis San Pedro, un escritor que aún vive, mayor, pero aún en activo, y entré en su despacho y vi. A mí no me pareció el despacho de un escritor, me pareció el despacho de un general de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial, porque tenía todo lleno de mapas, de esquemas, de papelitos de distintos colores pegados, de montones de folios de diferente volumen agrupados en una mesa. Y yo dije, ¿y esto? Me dijo, esto es mi novela, la novela X que estoy escribiendo. Digo,
Y aquí tengo el argumento, ahí tengo las no sé qué, aquí tengo cada bloque de un personaje desarrollado. En fin, él en realidad ya sabía lo que quería escribir, tenía todos los elementos preestablecidos y luego se ponía a darles vida en el papel, ¿no? Yo soy incapaz de hacer eso. Yo ni siquiera en el Abrecartas, que tiene un gran reparto de personajes y muchas circunstancias históricas, ni siquiera en ese libro hice un esquema. Cuando llevaba 50, 60 páginas, empecé a tomar algunas notas, pero en pequeños cuadernitos, para no despistarme y que el personaje que aparecía en la página 5, que se llamaba Manuel, de repente luego no me equivocara y le llamara José María o cosas por el estilo, ¿no? Pequeños detalles para no perder el hilo, pero para mí es muy importante tener en la cabeza lo que estoy haciendo, y para eso, primero, la dedicación, la especie de obsesión de vivir en el libro, con el libro, pero también en el libro que estoy haciendo, y también esa segunda cosa que os digo, que es estar trabajando incluso cuando no escribo, estar un poco pensando. Me voy a pasear, pienso, divago un poco, y luego por la tarde es cuando realmente la novela avanza más. Y ese método, que es un método en el cual para mí se convierte la escritura en una aventura, porque voy buscando, nunca sé dónde voy buscando en un camino que lo voy haciendo mientras lo busco, mientras lo pienso. Eso me produce una enorme excitación, es decir, una excitación que yo casi compararía con la excitación amorosa, ¿no? O sea, la literatura, hacer una novela en ese sentido me pone mucho, ¿no? O sea, estoy un poco pensando y digo, bueno, y ahora voy a ir a casa, y cuando a veces yo oigo que algunos escritores hablan de su trabajo, yo me quedo un poco deprimido porque veo que ellos lo plantean como una especie de obligación. Incluso algunos hablan de la literatura como con estas imágenes, digamos, de la ginecología, de un parto doloroso. Yo trabajo mucho realmente y me vuelco mucho y vivo mucho, pero nunca lo pienso como un dolor, lo pienso como un disfrute. Si yo no disfrutara escribiendo, si yo no tuviera ganas de dejar cualquier momento de irse a tomar con unos amigos una cerveza o lo que sea para volver al trabajo, si no sintiera ese deseo de volver al trabajo, realmente me resultaría muy duro, ¿no? Es que estoy deseando porque el momento, las 2 o 3 horas, nunca son más de 2 o 3 horas en cada sesión, ¿no? Porque luego ya me canso, ¿no? Por esa tensión de que estoy un poco creando en ese momento lo que hago. Sin ese deseo casi sexual de ir a la página y volver allí y vivir con mis personajes y ocurrírseme cosas, la verdad es que me aburriría muchísimo y yo creo que no escribiría, ¿no? Y bueno, esa es un poco una de las cosas que caracteriza lo que yo trabajo, ¿no? El sentido de la aventura, el sentido de ir encontrando las cosas, no tenerlas ya buscadas de antemano, y luego el propio momento del placer de la escritura, y que a veces es mejor o peor. Tú eres consciente muchas veces de cuando algo te ha salido mejor, y cuando algo te ha salido mejor, y crees tú al menos, y le das y lo terminas, la satisfacción también es un poco muy parecida a la satisfacción sexual, ¿no? Bueno, yo no sé si en este caso hay algunas cosas que queréis preguntar, porque yo puedo estar aquí hablando horas si me dejáis, ¿no? Y creo que no se trata de eso, ¿no? Nacho está con un micro, si alguien quiere hacer una pregunta, os levantáis, os presentáis y hacéis la pregunta. Venga, la primera cuesta, después ya soltáis, que eso ya lo hemos vivido. Silencio. Yo creo que es la Iglesia, ¿no? Sí. Estamos tan lejos, además. Bueno, si no, empiezo yo con una pregunta. He leído en algún sitio que
Bueno, a raíz del último libro de cuentos, que dice que mientras la novela es un edificio de larga construcción, el cuento es como si se creara una pequeña cabaña en un bosque. ¿Cómo es la creación de un cuento? Bueno, más corta, evidentemente. No, yo he escrito cuentos toda mi vida, de hecho, como he contado aquí hace un momento, y es una cosa que apenas he contado nunca. Lo primero que escribí en mi vida fue un cuento, ¿no? Este cuento por el que me dieron un premio en mi colegio, ¿no? He escrito cuentos siempre y había publicado algunos cuentos sueltos, pues por ejemplo en libros de antologías con otros escritores. Publiqué un libro que fue uno de los primeros en el que 3 escritores amigos, Javier Marías, Félix de Azúa y yo, publicábamos un cuento cada uno, que se llamaba 3 cuentos didácticos, porque los 3 tenían que ver con el mundo de la enseñanza. Bueno, y salió en su momento, pero lo que para mí supuso este libro, Con tal de no morir, que es el último libro que he publicado, de hecho, hace 2 años, ¿no? Lo que supuso para mí fue algo interesante porque fue un libro que de alguna forma lo escribí como libro, es decir, no es que yo fuera al cajón donde uno guarda sus manuscritos y dije, mira, aquí tengo 8 cuentos, le pongo uno más y hago un libro. No, eso lo había hecho antes. En este caso, yo estuve durante un par de años, 1 año y medio, escribiendo cuentos pensando en un libro de cuentos, ¿no? Con lo cual había una cierta unidad y una cierta contemporaneidad entre todos. Eran además cuentos que, como pasa con los cuentos, claro que le dedicas el tiempo que le dedicas, que a lo mejor puede ser 1 semana o 15 días, que son unidades de tiempo más fáciles de tener. Yo en ese momento estaba preparando una película, ¿no? Yo tengo estas aventuras cinematográficas que son como una especie de escapadas que hago de la literatura al cine. Yo empecé vinculado con el cine desde muy jovencito. De hecho, he contado la primera parte, que fue este premio en un colegio. Lo siguiente que yo hice, también muy jovencito, en eso sí que fui precoz, en otras cosas no, pero en eso sí, publiqué también cosas de cine, críticas de cine en una revista de la época, donde encontré a escritores que luego han sido amigos míos y son escritores conocidos hoy. Mandé una crítica de una película que había visto y me la publicaron para mi sorpresa, y eso ya creo que me hizo sellar un destino como escritor de cine, ¿no? O para el cine. El cine siempre ha sido muy fundamental en mi vida. Tú has hablado antes, pero es un episodio que mejor no lo contamos porque es muy largo, aunque es divertido, es muy largo. Yo cuando tenía 18 años y estaba estudiando en Madrid la carrera universitaria, pues estuve de ayudante de dirección de un director que hoy es muy legendario, Jesús Franco, Jess Frank, tiene varios alias, y es un director que ahora lo admira mucho la gente, aún vive, y era un hombre muy interesante, pero que hacía un tipo de cine tremendo, y yo me vi sumergido en una historia que es muy larga de contar, como ayudante de dirección, trabajo para el que no estaba capacitado yo, porque no era más que un joven que le gustaba el cine, no sabía nada del cine, y me vi metido en una cosa de práctica del cine, de unas películas además de tiros y persecuciones y gángsters y mujeres rubias peligrosísimas, y eso me dio una inmersión brutal en el cine que me quitó un poco las ganas de hacer cine, ¿no? Y continué escribiendo del cine, que era más cómodo, y haciendo novelas y obras literarias que uno puede hacer en su casa con papel y tinta en su época o con un ordenador hoy, y sobre todo te permite hacer algo que para mí es fundamental siempre que puedo, que es no madrugar. Yo odio madrugar, y así, escribiendo, impongo mis propios horarios, que consisten en vivir un poco más la noche y luego no tener que madrugar. Y en el cine se madruga muchísimo siempre. Pero bueno, el cine quedó ahí siempre como una actividad que me gustaba, y de repente, para mi propia sorpresa, hace 10 años, escribí un guión de cine, así salió, que me di cuenta que no era una novela ni era una obra de teatro, sino que era un guión de cine. Lo escribí y luego lo pasé por ahí a gente de cine, amigos. Yo tengo muchos amigos en el mundo del cine,
Y de repente, pues eso se empezó a mover